que es su cuerpo. Y en la acción de gracias, Él nos invita a beber el cáliz, que es su sangre. Por eso los católicos, siempre que vamos a la acción de gracias, lo hacemos con pan y vino y creemos que es el cuerpo y la sangre de Cristo, porque lo hacemos tal y como Él lo mandó. Hay personas que no lo creen, ese es el problema de ellos, se les respeta. No le vamos a poner un revólver en el pecho. Yo solamente lo estoy mostrando para que ustedes se den cuenta que lo que la Santa Madre Iglesia enseña está en la Biblia, que no es invento de los hombres, solamente que nadie nos lo explica. Ese sí es el problema, ese sí es el problema de la Iglesia, que nadie quiere explicar la palabra. Y nadie quiere explicar la palabra porque no hay tiempo para leer la Biblia. Hay tiempo para todo menos para leer las Sagradas Escrituras. Tomó pan, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, coman esto. ¿Y qué fue lo que mostró? El pan. Es mi cuerpo. Ah, bárbaro. Les cuento un secreto. Si yo no creyera que Jesucristo es Dios, no le creería. Porque que ese pedazo de pan sea su cuerpo, para que haga ese milagro tiene que ser Dios. Es algo tan difícil que no lo hace cualquiera. O mejor todavía, es algo tan difícil que solo y únicamente solo lo puede hacer Dios. O sea que nuestro Dios es tan grande, pero tan grande, que no solo con su palabra hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena, sino con su palabra, por su palabra pronunciada por el sacerdote de parte de Cristo, el pan se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué grande es ese Dios! Ese es el Dios en que nosotros creemos. ¿Habrá un milagro más grande que ese? San Juan decía: la palabra se hizo carne y habitó. ¿Se acuerdan Juan 1:14? La palabra se hizo carne. Yo estaré para la casa, no la vamos a leer. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Que la palabra se haga carne, naguará, es un gran milagro. Hagan ustedes que la palabra se vuelva carne. Eso no se puede. Eso no se puede. Pero solamente Dios puede hacer que su palabra se haga. Y solamente Dios puede hacer que el pan se haga carne. ¿Sabe por qué Él es Dios? Y Él lo puede hacer. Los protestantes dicen: sí, está bien. La palabra sí se hizo carne porque Dios es poderoso y puede hacer que su palabra se haga carne. Pero que el pan se haga carne, eso sí no lo puede hacer Dios. Hasta ahí le llegó su poder. Y nosotros los católicos le decimos a Petronilo: le patine coco, le patine coco, le patine coco. Si no fuera capaz de hacer que el pan se convirtiera en carne, no sería Dios. ¿Y se acuerdan que Jesucristo en la boda de Caná, se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí estaban ustedes con eso? Bueno, en la boda de Caná, el agua la convirtió. Ah, si no fuera Dios no lo creería. ¿Y eso solamente lo puede hacer Dios? Ahora los protestantes se asustan porque Jesucristo en la última cena, el vino lo convirtió en su... Ay, sí. No, es capaz de transformar el agua en vino, pero no el vino en su sangre. O sea, tiene poder para esto, pero no tiene poder para lo otro. Nuestro Dios es poderoso y es capaz de hacer todo lo que Él quiere. Para Él no hay nada imposible. Y vean ustedes que cuando ustedes han leído el Génesis alguna vez, dijo Dios: hágase el sol, hágase la tierra, háganse los montes. La palabra, por la palabra, con su palabra hizo, y dice la Biblia, y el sol se hizo, y la tierra se hizo. O sea, lo que Él pronunció,
se cumplió. Ustedes han visto que en la misa el sacerdote hace algo semejante. Dice, ¿se acuerda cuando está en la consagración? Dice, porque el Señor, la noche que iba a ser entregado, tomó pan. Y el sacerdote va narrando, ¿verdad? Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. ¿Y ahí qué hace el sacerdote? Ustedes como que no han ido a misa. Lo repito. Porque en la última noche el Señor iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Ajá. Ese tomad y bebed son palabras ¿de quién? De Cristo, porque el sacerdote está diciendo, porque Jesucristo la última noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Entonces las palabras que va a decir el sacerdote son ¿de quién? De Cristo, que es Dios. ¿Y ustedes se dan cuenta qué hace el sacerdote cuando va a pronunciar la palabra de Cristo? ¿No lo han visto en la misa? El sacerdote se inclina, baja la cabeza. ¿Sabe por qué baja la cabeza? Porque las palabras que va a decir son palabras textuales de Dios, sin adulterar. Entonces él le hace la venia a la palabra, porque por la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo. Juan capítulo 1 versículo 2 en adelante. Por ella se hizo y sin ella no se hizo. Entonces el sacerdote cree que por la palabra Dios sigue obrando. Y si por la palabra dijo, hágase el sol, y el sol se hizo, y hágase la tierra, y la tierra se hizo, naguará, qué bárbaro es nuestro Dios. El sacerdote cree que ese mismo Dios, por su palabra, es capaz de hacer de que el pan se convierta en su cuerpo y el vino en su sangre. Es capaz de hacerlo por su palabra. Por eso él le hace la venia a la palabra. Se inclina. Ustedes van a ver en la misa que el sacerdote está así, porque el Señor en la última noche, cuando iba a ser entregado, ¿cómo es? Tomó pan dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, y ahí se inclina y pronuncia las palabras de Cristo. Pero el sacerdote tiene que pensar en el contenido de cada palabra para que se realice la acción o para el milagro, porque el milagro lo va a realizar la palabra de Dios. Dios a través de como en el Génesis. Y dice, tomad y comed todos de él. Y aquí viene el milagro, cuando dice, tomad y comed todo él, porque esto es mi cuerpo. Entonces esas palabras dichas por Dios se cumplen. Si él dijo que ese pan era su cuerpo, ahí él lo cumple. En la última vez tomó pan y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y le agrega un poquitico más, que no lo agrega el sacerdote, sino el mismo Cristo, para recordar que no se cumple el milagro por palabras del sacerdote, sino por palabras de Cristo. Hagan esto. Entonces el sacerdote dice, lo estoy haciendo, cumpla usted lo que tiene que hacer. Yo hago lo que a mí me toca, tú haz lo que te toca. Y después vuelve y dice, después de tomar el pan, tomó el cáliz, dándole gracias, lo pasó a su discípulo diciendo, y vuelve y se inclina. Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mí. Entonces el sacerdote cree, y por la palabra de Cristo que dijo que eso era su sangre, este cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna para siempre, que será derramada por ustedes para el perdón de sus pecados. Hagan esto. Entonces le dice el sacerdote, yo lo estoy haciendo, él cumple su palabra, por tanto, ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Y por eso el sacerdote después le va a decir a la gente, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y usted dice, Señor,
Señor, estás ahí, Naguará. No soy digno de que entres en mi casa, pero por tu palabra. Por su palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada. Pero una palabra tuya. Entonces recuerda que el centurión, que cuando Jesús le dijo, voy a sanar a su siervo, le dijo, no, momentico, a mi casa tú no vas a entrar. Yo tengo soldados a mis órdenes y le digo a uno, ve y va, y ven y viene, hace esto y lo hace. Naguará, si eso lo hago yo, que soy un mortal. A ti te sobra el poder, di una palabra y mi siervo quedará curado. He dicho, caso cerrado. Y dijo Cristo, Naguará. Ni siquiera en Israel había encontrado una fe tan grande como la de este hombre. ¿Y se acuerdan cómo fue que la Virgen María quedó embarazada? ¿Se acuerdan? El Espíritu, ¿cómo será esto? Le dijo el ángel, ¿se acuerda? El ángel le dijo, va a quedar embarazada. Y la Virgen María dice, es imposible. Yo no conozco varón. Gallina con gallo pone y le cuajan los huevos, ¿no? Porque sin gallo también pone, pero no le cajan los huevos. Y digo, ¿y cómo será esto puesto? Yo no conozco varón. Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso le explica. Entonces, ¿qué dice María? No, antes de eso. Aquí está. ¿Sabe qué significa la esclava? No solamente... ¿la qué? Servidora. La servidora. Pero no solamente la servidora. ¿Qué significa la esclava? La que hace caso a lo que dice su Señor. La esclava es la que está diciendo, mande, hable, lo que tú digas se hace. Eso significa ser esclava. Lo que tú digas se hace. Entonces digo, María, he aquí la esclava del Señor. Y vea el poder de la palabra. Hágase en mí. Y ahí quedó embarazada la Virgen María. Por la palabra de Dios. Por la palabra. Creyó en y la palabra se hizo y habitó por creer en la palabra. Entonces el ángel le dice, ¿se acuerda que el ángel le dice antes o después? Yo no me acuerdo, ustedes lo buscan en la tarea para la casa. Y le dice, porque para Dios nada hay imposible. Si los protestantes comprendieran lo que significa para Dios nada hay imposible, jamás dudarían de la presencia de Cristo en la hostia, porque para Él nada hay imposible. Y porque por su palabra se hace todo, y sin ella no se hace nada. ¿Cuándo lo van a creer? Cuando los católicos se lo prediquemos. Pero los católicos, en vez de predicárselo a los protestantes para que ellos se conviertan, para que se convenzan y lo crean y lo realicen, ahora son los evangélicos que vienen a predicarle mentira a los católicos. Y los católicos, entonces ¿se acuerda cuando estábamos chiquitos que jugábamos con un mecate? Unos jalaban para allá y otros jalaban para acá. Y cuando ustedes eran flojos, los jalaban para acá. Y cuando ustedes eran fuertes, ustedes los jalaban para allá. ¿Sí se acuerdan? Sí. Así estamos los católicos y los evangélicos. Vale, vea. Pero como los católicos son flojos porque no leen la Biblia, porque no conocen de la palabra de Dios, ¿qué hacen los evangélicos? Se la llevan. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Pues fortalecerse en la palabra de Dios para que cambie. Vamos a traerlo para acá. ¿Sí? Así debe ser. Necesitamos entonces creer que la Eucaristía, según dice la Sagrada Escritura, es el momento donde Jesús dio gracias en acción. Y nos dijo, hagan esto. Y si dijo, hagan esto, tenemos que hacer como la Virgen María. He aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según. Si tú lo dices, yo obedezco.